Buenas tardes, tengan todos. Gracias a Dios que podemos adorarle. La presencia de Dios es palpable el día de hoy en este lugar. Él nos quiere hablar y nos quiere bendecir. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda. Señor, te agradecemos, Dios mío, porque de veras que grandes, Señor, son tus misericordias, Dios. Grande, Señor, es tu fidelidad, Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí, cada familia que está representada, Señor. Yo te ruego que el día de hoy tú hables, Señor. Yo te ruego que el día de hoy, Señor, tú ministres, Señor, con tu palabra, Señor, conforme a cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Amén. El día de hoy vamos a dar continuidad al ciclo que se ha estado llevando, se ha estado desarrollando acerca de esa doctrina, que es una doctrina errónea, sinceramente, de que la salvación no se pierde. Es una doctrina que han abrazado algunas denominaciones con muchas finalidades, entre ellas justificar el pecado, justificar la actitud que seguramente en muchos de los líderes han ocasionado. Han surgido por ahí algunas situaciones de pecado en algunos, y eso ha llevado a querer justificar las conciencias. Por ello es que algunos dicen que la salvación no se pierde, que salvo, una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Pero yo creo que con muchos argumentos en estas últimas semanas se ha estado hablando acerca de ello con mucha puntualidad, ¿no? De que la salvación sí se puede perder. Por ello el día de hoy es que yo quisiera tratar el tema de una salvación tan grande, así le vamos a titular, una salvación tan grande. Y quisiera, antes de entrar de lleno a uno de los versículos, comentarles una anécdota o parte de una historia, y sin ser irreverentes a lo que Dios nos ha estado hablando y cómo nos ha estado ministrando, quisiera comentarles de un hombre, un boxeador llamado Mike Tyson, que fue un boxeador muy famoso en décadas pasadas, un hombre que tuvo mucha fama en su carrera en el boxismo, y ese hombre alcanzó a acumular grandes cantidades de dinero. Se hablan de más o menos de 300 o más de 300 millones de dólares que él tuvo en su bolsa, así nada más, de fácil, 300 millones de dólares. O sea, estamos hablando más o menos de unos 3.500 millones de pesos. O sea, es una cantidad estratosférica. Y este hombre fue un hombre muy afamado, fue un hombre que no le hacía falta nada en cuestión económica, podía tener lo que él quería, pero él cometió un error muy grande. No fue diligente con sus finanzas, no fue diligente en administrar ese dinero que tenía en su bolsa, producto de su esfuerzo, de su trabajo, yo no sé, pero no supo administrarlo. Y con el paso del tiempo, este hombre se vio posteriormente en la bancarrota. No tuvo ni un peso para poder pagar posteriormente ni sus propios impuestos, y tuvo que declararse en quiebra por una negligencia. Seguramente este hombre, cuando tenía los 300 millones de dólares en la bolsa, pensaba que su vida ya estaba resuelta, que ya no iba a tener ningún problema económico, es más, ni de salud, porque él podía tener ese dinero para poder, hospitalizarse si lo requiriera. Si requería un coche, un vehículo, podía tener el vehículo. Si requería irse de vacaciones, podía tener las vacaciones que él quería. Pero por falta de diligencia en cómo él administró su dinero, este hombre se fue a la bancarrota y perdió todo. Y así historias como estas hay muchísimas. Un hombre en alguna ocasión ganó cerca de 400 millones de dólares en la lotería en los Estados Unidos. Y al principio él estaba feliz, no cabía de contento porque decía, tengo mucho dinero, o sea, alma, muchos bienes tienes para muchos días, ¿no? Gózate, mira, no nos hace falta nada. Pero a los 3 o 4 años, ese hombre estaba peor que antes de recibir ese premio, porque debía cerca de 14 millones de dólares y no tenía ni un peso para pagar. O sea, la condición de este tipo de personas llegó a ser peor por un descuido, por no ser diligente en lo que ellos tenían. Y les comentaba, sin ser irreverentes, porque el día de hoy vamos a hablar de la salvación, no tiene nada que ver con el dinero, es únicamente a manera de ejemplo. ¿Cómo es que la negligencia nos lleva
a tomar decisiones que no deben de ser. La negligencia nos lleva a tomar decisiones que no son las correctas y posteriormente, como estos hombres, caer en la ruina. Hebreos capítulo 2, en el versículo 1, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, viene una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Este versículo es un versículo clave y nos habla acerca de la salvación que Jesús ha dado a los que se han acercado a Él y han hecho su voluntad. Si leemos versículos anteriores, leemos, por ejemplo, en el capítulo 1, la obra de redención del Señor Jesús, que Él mismo descendió del cielo, Él siendo Dios, Él no teniendo necesidad de padecer, descendió del cielo para hacer su obra redentora, para perdonar a los pecados. Y posteriormente dice el capítulo 1 que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. O sea, toda esa obra hermosa que Cristo hizo, Cristo, el cual dice la Escritura que era poco menor que los ángeles, se vino a hacer y vino a tomar condición de hombre. Termina el versículo 1 y dice después: por tanto. O sea, en conclusión, si Cristo hizo eso, si Cristo estuvo dispuesto a padecer y estuvo dispuesto a venir, a tomar forma de siervo, por tanto, es necesario que nosotros con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y sinceramente, las cosas que hemos oído en estas últimas semanas tienen ese objetivo: que no nos deslicemos, que aquellos que han alcanzado su salvación no se deslicen, que aquellos que han perdido su salvación tengan cuidado y puedan pedir la misericordia de Dios. Y dice la Escritura: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió el justo pago, o sea, siendo los ángeles, pues cuánto más Dios mismo cuando condena a una persona. Por eso dice aquí la Escritura: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya no como ese boxeador que te digo, que tenía mucho dinero y pensaba que eso era toda su vida, y se descuidó y se deslizó y perdió su fortuna. Pero amigo, hermano, aquí no estamos hablando de una fortuna de 300 ni 500 millones de dólares. Eso no compra la salvación. Estamos hablando de la salvación que Cristo otorga a una persona. Por eso dice la Escritura aquí: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es por eso que debemos de ser diligentes. Y diligente se refiere a que pongamos mucha atención, a que estemos alerta, a que todos nuestros sentidos estén encaminados a no deslizarnos. Porque hubo quienes desobedecieron. Y en todo este ciclo se ha hablado de personas que tuvieron la salvación en algún momento y la perdieron. Por ejemplo, Esaú. Se ha hablado mucho de Esaú, el cual la Escritura en Hebreos dice que fue un profano. Fue un profano porque vendió aquella salvación, aquella primogenitura, por un plato de lentejas, por una sola comida, y él tuvo su retribución. Él procuró con lágrimas el poder arrepentirse, pero ya no hubo más arrepentimiento para él. O los de la generación de Noé, por ejemplo. En la generación de Noé, Dios les dio cerca de 120 años todavía como una oportunidad para arrepentirse. Noé era un pregonero que iba y decía: va a venir, va a caer un diluvio. Todo ser viviente va a ser destruido. Todavía la misericordia de Dios extendiéndose para con la generación de Noé. Y mira, vino el diluvio, se cerró la puerta del arca y ya no hubo más oportunidad para esa generación. Por eso dice aquí que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. O Saúl también. Se ha hablado de Saúl en estos últimos días, que él fue de las personas que agradó a Dios, porque Dios mismo dijo que él iba a ser rey, porque era una persona pues acepta delante de Dios, pero posteriormente desobedeció al mandamiento de Dios y descuidó aquello que Cristo le había dado. Y mira,
todos ellos recibieron su pago justo de parte de Dios. Por eso nos dice el autor de Hebreos, si esto aconteció a ellos, nosotros, los que estamos aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dando a entender también que aquellos transgresores que recibieron su pago, así los que han sido salvos, serán retribuidos si descuidan su salvación. La salvación es el regalo de parte de Dios más grande que le ha dado al ser humano. Pero también la salvación es el regalo que mucho más fácil se puede perder. La salvación es el regalo que mucho más fácil se puede perder. Por eso es importante, antes de continuar, que usted, pues que está aquí, se sitúe de alguna forma, de manera sincera, en alguna de las condiciones, de estas 3 condiciones que voy a mencionar el día de hoy, y que usted se sitúe en alguna de ellas, de manera sincera para con Dios, porque esto le va a ayudar para que usted pueda encontrar la salvación. Si usted es salvo, para que pueda agradecerle a Dios, pero si usted ha perdido la salvación, pues vamos a ver qué es lo que puede hacer usted. Entonces, ¿cuáles son estas 3 condiciones en las que usted se puede encontrar como una persona que ha alcanzado la salvación de Dios? Como una persona que en alguna ocasión, la segunda, fue salva, pero ha perdido actualmente su salvación. O también como una persona que nunca ha alcanzado la salvación. El día de hoy vamos a considerar estas 3 condiciones y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de ellas. Esto con la finalidad de que usted se examine, de que pueda tener también claridad de lo que Dios demanda para su vida, si es el caso de cada una de ellas. Para ello, pues tenemos que comenzar y saber qué es la salvación. Esa parte que nosotros hemos estado hablando mucho aquí, pero que probablemente no se ha alcanzado a comprender. ¿Qué es la salvación? ¿Y cómo puedo yo saber si soy salvo? ¿Cómo puede usted saber si la salvación está en su vida? Para poder hablar de la salvación, la cual es la principal razón de que Jesús viniera a esta tierra y tomara forma humana, tenemos que ver varios versículos. Y vamos a ver el primero, Mateo capítulo 1, versículo 21. Es un versículo muy conocido. Recordemos que el ángel se le apareció a María, una mujer piadosa, y le dijo lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa es la principal razón por la cual el Señor Jesús vino a esta tierra, a librar al ser humano de sus pecados. ¿Has conocido personas que no pueden dejar el pecado? ¿Has conocido personas que viven en la esclavitud, por ejemplo, del alcohol? ¿Que viven en la esclavitud de las pasiones de su cuerpo? ¿Que viven en la esclavitud del adulterio, de la fornicación, de la vanidad, de la lascivia? ¿Has conocido personas así? Mira, el Señor Jesús desde el cielo veía que la condición del hombre era de esa manera. Porque el pensamiento del hombre ha sido de continuo al mal. El pensamiento del hombre es de continuo al mal. Y como Cristo ve esa condición, por eso es que Él vino a esta tierra, a salvar a su pueblo de sus pecados. Isaías capítulo 61, en el versículo 1, nos habla precisamente de esta actividad de redención que Cristo vino a traer al ser humano. Dice la Escritura: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Era una profecía acerca del Señor Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Refiriéndose que la actividad de Cristo en esta tierra iba a ser dar libertad al ser humano de sus pecados. La salvación, entonces, podemos entender que es la libertad del pecado. La persona que es salva tiene el poder para vencer el pecado. Esa es una primera característica. Si usted quiere saber si usted es salvo, usted pues debe de examinarse. La primera característica de una persona que ha sido salva es que tiene poder para vencer el pecado. Sus pasiones ya no lo controlan. Ya no lo controlan sus pasiones. Si antes su pasión era el alcohol,
pues ya no lo va a controlar esa pasión. Si antes su pasión era a lo mejor la maledicencia, ya no le va a controlar ese pecado. Es una característica de aquellas personas que han sido salvas, porque ahí se ve la obra del Señor Jesús, que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, dice la Escritura, apertura de cárcel. Y aquí la primera pregunta sería, ¿tiene usted el poder para vencer el pecado? ¿O todavía esas pasiones lo controlan? No, ya no voy a hacer esto porque sé que es malo, y cae nuevamente en ello. No, ya no voy a mentir porque yo sé que está mal, y vuelve a mentir. No, ya no me voy a enojar, ya no me voy a irritar porque yo sé que ofendo a Dios, y vuelve a irritarse y vuelve a enojarse. Las pasiones ya no controlan entonces al que es salvo, sino que es una persona libre del pecado. Es una persona que es libre. Romanos capítulo 6, en el versículo 6, ¿qué más nos dice la Escritura? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Te das cuenta? El que ha muerto ha sido justificado del pecado, y dice que a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquel que ha sido salvo, pues lógicamente ya no puede servir más al pecado. Ya no puede andar coqueteando con el pecado, porque ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido libre del pecado. Es como aquella historia que nos narra la Escritura de aquel hombre gadareno. Era un hombre que vivía en una ciudad llamada Gadara, y ese hombre estaba poseído por una legión de demonios. Y ¿sabes? Él no tenía voluntad propia. Él no tenía voluntad propia. Él se movía y hacía todo lo que la legión de demonios le pedía que hiciera. Dice la misma Escritura que venían muchos y le querían atar, lo querían de alguna forma detener, le ponían cadenas y grillos, y las mismas que rompía. Y ese hombre habitaba en sepulcros. Pero vino el Señor Jesús, viene y mira, le da libertad. Le da libertad a aquellos demonios. Y ese hombre vuelve a sí mismo, y vuelve a su cordura, y vuelve a tener el dominio sobre su propio cuerpo y sobre sus propias pasiones. Eso es lo mismo que el Señor Jesús hace cuando salva a una persona. Le da el poder, el dominio sobre su propia vida, sobre sus propias pasiones y sobre su propio cuerpo. Así es aquel que es salvo. El que es salvo entonces no anda según la carne. ¿Sabes por qué? Porque su deseo es agradar a Dios. El deseo de una persona que es salva es agradar a su Señor. Romanos capítulo 8, en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que han sido salvos ya no piensan en las cosas de la carne, sino piensan en las cosas del Espíritu. Una persona que ha sido salva piensa, por ejemplo, en bendecir a otros, piensa en amar al enemigo, piensa en ayudar al pobre, piensa en testificar en su trabajo, piensa en santificarse, piensa en amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es una característica de una persona que es salva. Si tú te consideras salvo, pero andas pensando todavía en las cosas de la carne, pues tú no eres salvo. Si tú eres salvo y tú piensas en las cosas del Espíritu, cómo bendecir a otros, cómo ser de provecho, cómo ser útiles, tú andas en el Espíritu, tú andas agradando a Dios. Mira, hay personas que cuando llegan por primera vez a conocer a Cristo traen un rencor muy fuerte hacia otras personas, porque les hicieron, porque los trataron mal, o porque ellos mismos trataron mal y no se atreven a pedir perdón. Pero mira, cuando viene Cristo y los salva, ¿sabes cuál es la primera actitud que tienen ellos? ¿Sabes cuál es la primera actitud? Agradar a Cristo. Y saben que a Cristo le agrada el perdonar, que a Cristo le agrada que ellos den testimonio. ¿Y sabes qué ha hecho mucha gente? Ha ido a restituir, ha ido a pedir perdón, ha ido con otras personas a hablar y hablarles de ese rencor que sentían en el corazón, porque es algo que hace Dios mismo. Las personas que andan en el Espíritu piensan en las cosas que agradan a Dios, no en las cosas que agradan a la carne. Entonces el que es salvo busca aún cuidar aún sus relaciones personales con otros. Mira,
el que es salvo no es uno aquí y otro allá afuera. No es uno que viene a cantar aquí y a levantar la mano y está esperando a lo mejor que termine esto porque ya se quiere ir al partido de fútbol. A ver la final, a ver quién ganó. Anda pensando en las cosas del Espíritu, no finge. Es una persona que es genuina porque busca honrar a Jesús. El que es salvo también tiene vida en su alma. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura, Jesús mismo le dijo a aquella mujer en Samaria. Estaba ahí esta mujer, iba a sacar agua de aquel pozo y está Jesús ahí y le dice, mujer, pues dame de beber. Y comienza ahí a entablar una plática, una charla con esta mujer. Y Jesús le dice, mujer, pues yo te puedo dar el agua viva. Y esta mujer no entendía y Jesús le dijo, aquel que yo le dé de esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que será como una fuente que salte para vida eterna. ¿Cómo es una fuente? ¿Tú has visto una fuente? Una fuente no avienta un chorrito nada más. Salta el agua, brinca el agua bendice, el agua salpica. Hay vida ahí en ese lugar. Así es la persona que es salva. Es una fuente de agua que salta para vida eterna. Es una persona que puede bendecir a otros, que tiene palabra para bendecir a otros. Aquel que no es salvo, pues lógicamente no tiene esto, sino hay un sequedal en su vida, hay un sequedal en su corazón. El salvo también ha comprendido la gracia de Dios, ese favor que no merecía, y entiende que la muerte de Jesús en la cruz fue por él, que el sacrificio de Jesús fue el precio de su salvación, y mira, eso lo hace estar muy agradecido aquel que es salvo, porque dice, mi Jesús, mi Señor, murió no por el mundo, murió por mí. Cuando una persona tiene esta revelación de Cristo, cuando una persona tiene esta revelación de que Cristo murió en aquella cruz y derramó su sangre para lavar mis pecados, que yo tenía que estar en esa cruz, pero Jesús tomó mi lugar y Él murió por mí. Cuando una persona entiende esto, puede estar muy agradecido con su Señor. Puede estar muy agradecido con Dios. Es por eso que no titubea esta persona. Es por eso que esta persona no puede andar coqueteando con el pecado. Porque dice, ¿cómo puedo ser yo digno de esta salvación y de andar coqueteando con cosas que no debo? El que es salvo tiene gratitud con su Señor. Colosenses capítulo 2, en el versículo 13, dice la Escritura, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa este versículo? Habla de aquellos que anteriormente no habían sido salvos. Y mira, tanto para ti y para mí, haz de cuenta que había un acta que Dios mismo había levantado allá arriba en el cielo, por todos los pecados que tú y yo habíamos cometido. Ahí están. Juanito tal día cometió este pecado. Pedrito tal día cometió este pecado. Y está ahí escrito. Entonces había un testimonio de que tú habías pecado. Y si un día tú ibas delante de Dios, mira, estaba esa acta. Estaba aquel escrito diciendo, tú no puedes decir que no pecaste. Aquí está. Está el testimonio de tu misma conciencia. Pero sabes, cuando viene Cristo, Él anula esa acta de decreto. Él hace cuenta que dice, borrón y cuenta nueva, ya no hay más. Ya se acabó. Esto ya no sirve. Y eso es lo que Cristo viene a hacer con aquel que es salvo. Por eso es que aquel que es salvo tiene la gratitud para con Dios, sabiendo que su salvación no fue por precio, no fueron $300 millones, ni 500, ni 1000, porque no hay ningún precio que pueda comprar la salvación, sino la sangre mismo del Hijo de Dios. Piensa, por ejemplo, cuántos corderos fueron sacrificados por los judíos. Cada día tenían que ofrecer un cordero, uno en la mañana, uno en la tarde. Y mira, cuando tú lees la Escritura te das cuenta de que, por ejemplo, Salomón sacrificaba 200, 300, 500 corderos para limpiar su pecado. Pero ni todo ese número de corderos
fue suficiente para poder pagar por la maldad de Salomón o de David o de Saúl o de cualquiera que fuera. Porque sabes, la Escritura misma dice que esos sacrificios bien podían tener cierto efecto de piedad, pero no hacían limpia la conciencia de nadie, porque veían que moría el cordero, veían que moría aquel toro, aquel macho cabrío, pero la conciencia no quedaba limpia, estaba sucia y decía, pero yo pequé, ¿qué culpa tiene ese cordero? Yo pequé. Y la gente no podía ser libre. Pero mira, Cristo, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio. ¿Y sabes dónde la clavó? Con sus manos en la cruz. La clavó con sus pies en la cruz. Cuando estaban enterrándole aquella lanza por el costado. Y Él ahí anuló esa acta de decretos. Y despojando, dice, a los principados y potestades, los exhibió públicamente por la victoria que Él ganó en la cruz. Es por eso que aquel que es salvo, mira, tiene la gratitud para con Dios. Pero también aquel que ha sido salvo y tiene la osadía, tiene el descaro de descuidar esa salvación tan grande. Por eso es que dice la Escritura que ¿cómo escapará esa persona si descuida esa salvación tan grande que no fue dada ni por dinero, ni por sangre de algún cordero, ni alguien vino y pagó en efectivo, nada de eso? Fue la sangre del mismo Hijo de Dios. ¿Acaso alguien podrá justificar y decir que la salvación no se pierde? Cuando Cristo mismo dio toda su vida. Mira, el que piensa que la salvación no se pierde, pues es una persona que únicamente se quiere dar un permiso para el libertinaje, para andar de aquí para allá. Pero la Escritura es clara. ¿Cómo podemos nosotros, pues, estar de pie delante de Dios si perdemos una salvación tan grande? ¿Ahora comprendes por qué dice la Escritura que debemos de cuidar la salvación? La pregunta aquí es, ¿tu vida es así? ¿Tu vida vive continuamente agradando a Dios? ¿Tu vida es continuamente un sacrificio para Dios? ¿Tu vida está dispuesta a hacer la voluntad de Cristo en cualquier momento? ¿Vives con paz? ¿Vives con tranquilidad? ¿Es así tu vida? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una palabra muy hermosa. Justificados. Quiere decir redimidos, quiere decir perdonados por la fe. Mira, una persona que es salva puede tener paz para con Dios. Cuando una persona no es salva, no tiene paz para con Dios. Cuando una persona no es salva, mira, no se puede ni siquiera acercar a Dios. Hay personas que cuando vienen por primera vez, se les comenta, pídele perdón a Dios, es que no sé cómo acercarme. Es que yo no sé si Él me oye. Es que he hecho tanto mal. No tienes paz para con Dios. Pero aquel que ha sido perdonado, dice la Escritura, que tiene paz para con Dios, por medio de sus justificaciones, por medio de sus buenas obras. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Y puede tener paz para con Dios. Una pregunta, cuando tú vas con Dios a orar, ¿tú tienes paz? Me refiero a que tú tienes la libertad de poder acercarte a Dios. ¿Tienes la capacidad de poder estar delante de Dios y decirle, Señor, yo tengo paz para contigo por la sangre de Cristo? Hay muchas personas que no pueden estar así delante de Dios, que sus mismas conciencias les culpan, que sus mismas conciencias les redargüyen. ¿Vives tú agradando a Dios continuamente? ¿Vives tú agradecido a Dios por lo que Él ha hecho? ¿Tienes el poder para poder ser libre del pecado? Si es esta actitud y esta es tu condición, yo te recomiendo una cosa, no debes de jactarte, sino temer. Porque si descuidas esa salvación tan grande, Dios va a traer retribución sobre ti, como lo hizo con los personajes que comentamos hace un rato y que se han estudiado en estas últimas semanas. Si tú eres salvo, ¿qué tienes que hacer para cuidar tu salvación entonces? Si tú eres salvo únicamente. Vamos a ver un versículo en Hebreos, capítulo 12, en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, refiriéndose a la salvación, ¿qué dice aquí? Para los que son salvos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si tú eres salvo, ¿cómo puedes cuidar tu salvación? Si tú dices, hermano, yo me considero que soy una persona salva. Yo considero que con las características, porque todavía hay más de las que usted ha hablado, yo considero que soy una persona que ha alcanzado mi salvación. ¿Qué tengo que hacer para cuidarla? Primero, debes de tener gratitud para con Dios. Porque si tú eres salvo y si tú estás de pie delante de Dios, no es por tu propia justicia. No es porque tú seas muy bueno, no es porque tú tengas alguna cualidad en especial, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, sino es por el puro amor de Cristo, sino es por su pura misericordia. Es por eso que nosotros debemos de vivir siempre con gratitud a Dios. ¿Y qué más? Dice que mediante ello vivamos nosotros agradándole. ¿Cómo podemos saber qué es lo que le agrada a Cristo? Leyendo la Escritura. Si tú lees la Escritura, te podrás dar cuenta que es a lo que Dios le agrada y qué es lo que le desagrada. ¿Qué más dice aquí? Que debemos de agradarle con temor y reverencia. Es decir, con respeto. Como sirves a alguien que es digno de honor. Con mucho respeto. Porque mira, mucho cuidado. Haz de cuenta que dice ahí, cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando estamos nosotros en esta condición, amigo, amado hermano, nos estamos acercando a un lugar muy santo. ¿Sabías tú que, por ejemplo, con Moisés, y lo hemos leído en la Escritura, en alguna ocasión él subió al monte Sinaí, y dice la Escritura que él vio una zarza que estaba ardiendo, pero que no se consumía, y él pues le causó extrañeza. ¿Qué es esto que estoy viendo? Estoy viendo algo, una visión o algo así. Y mira, se oyó la voz que le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que estás pisando es santo. Es santo, Moisés. En otra ocasión también con Josué, después de que ellos pasaron el Jordán, dice la Escritura que Josué andaba caminando por ahí cerca del campamento, seguramente con la espada aquí en la mano, y de repente vio un hombre que tenía la espada desenvainada, y se acercó y le dijo, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Y él dijo, no, como príncipe de Jehová he venido. ¿Y sabes qué le dijo a Josué? Josué, quita tu sandalia de tus pies, porque estás en un lugar muy santo. Estás en un lugar muy santo. Amigo, hermano, si tú eres salvo, estás en un lugar muy santo. Y hay que tener cuidado, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué otra cosa? Isaías capítulo 57 en el versículo 15. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para poder cuidar mi salvación? Isaías capítulo 57 en el versículo 15. Dice la Escritura así, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios mismo, porque así dijo Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dijo el alto y sublime? Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Te das cuenta? ¿Dios dónde habita? Dios no habita en la bajeza y no habita en la inmundicia. Dios habita en la altura y en la santidad. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. No con el que es arrogante. No con el que dice, yo ya soy salvo, yo ya no tengo ningún problema, yo puedo vivir como yo quiera. No, vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú eres salvo, hermano, si tú eres salva, debes de vivir en humildad de espíritu, porque ahí es donde habita Dios, en la altura, en la santidad y con aquel que es pobre, con el quebrantado y humilde de espíritu, con humildad, siempre dependiendo de Dios, buscando no señorear, sino siendo servidor de los demás. Y vuelve la pregunta, ¿es así tu vida? ¿Es así nuestra vida, hermano, hermana? ¿Es así como vives tú el día de hoy? ¿Agradando a Dios de esta manera? Si es así, qué bueno. Pero quisiera comentarte de otro tipo de persona, de alguien que fue salvo, de una persona que fue salva, pero ya no lo es. Y probablemente tú dirás, bueno, si ya no es salva, pues seguramente ya no estará aquí, ya estará en otro lugar. El día de ayer que yo estaba orando,
le pedí a Dios, Señor, dime qué hablo, Señor. Y sinceramente, yo cuando estaba orando, me veía aquí mismo parado. Y como que yo podía entender varias cosas, entre ellas, que hay gente que es salva y gracias a Dios, porque Dios es fiel. Pero también hay gente en este lugar que se reúne semana tras semana, cada 8 días, está aquí y está entre nosotros, pero ya no es salva, ya no son salvos. ¿Cuáles son las características de aquellos que fueron salvos y ya no lo son? Tal vez tú mismo en tu mente ahorita te estás pensando, así era mi vida antes, cuando yo me convertí a Cristo, yo quería dar toda mi vida para Él, yo quería vivir pues para Él nada más, agradándole, sirviéndole, siendo humilde delante de Dios, así era mi vida, pero ahora he descuidado mi salvación. Y hay personas que tristemente viven únicamente de glorias pasadas. Es que hermano, cuando yo me convertí, yo recuerdo que oraba 1 hora, 2 horas y Dios me bendecía. Yo leía la Escritura y Dios me hablaba. Pero ya no. Y personas que son así vienen a ser testimonio de que en realidad la salvación sí se pierde, aunque estén aquí. Vienen a ser testimonio delante de Dios y delante de su iglesia que la salvación ya la han perdido. Que ese regalo precioso que Dios dio, ese poder para vencer el pecado ya no está. Y únicamente está un fingimiento. Y únicamente hay una careta diciendo, hermano, yo estoy contigo, yo soy salvo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero te has olvidado de tu Señor. Te has olvidado de tu Señor. ¿Cómo es la vida de alguien que en algún momento fue salvo? La primera ya la comenté. No tiene poder para vencer el pecado. No tiene poder para vencer el pecado. Tuvo en algún momento el poder para poder vencer. Y decía, hermano, yo estoy en victoria. Y en algunos les preguntas, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Y probablemente no estés tan bien. Romanos capítulo 8 en el versículo 7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. O sea, imagínate, una persona que en algún momento conoció a Cristo, que en algún momento tuvo la salvación y ahora la ha perdido, no se sujeta a la ley de Dios. No porque no quiera, porque seguramente hay personas que dicen, es que hermano, yo estoy intentando, yo me estoy esforzando, yo quiero buscar a Dios, pero dice aquí la Escritura que no pueden, porque sus caminos no son conforme al Espíritu Santo, sino andan en la carne. No pueden. Como te comentaba hace un rato, quiero vivir en santidad, quiero vivir para Dios, quiero dejar de hacer esto que sé que ofenda a Dios. No pueden porque andan en la carne. No tienen el poder para vencer el pecado. Vayámonos analizando. ¿Qué otra característica de una persona que fue salva en algún momento? Mira, viven una vida seca y vacía. En 2 de Pedro capítulo 2, si quieres posteriormente tú lo puedes leer, el apóstol Pedro menciona de algunos que fueron salvos en algún momento y que posteriormente negaron al Señor que los rescató y sus vidas se volvieron pues hacia la destrucción. ¿Y sabes qué anduvieron haciendo posteriormente esas personas? De hecho es una profecía, predicando herejías y levantándose como falsos maestros. Y muchos de esos falsos maestros son los que han traído la doctrina de que la salvación no se pierde, o tratando de rebajar el evangelio. 2 de Pedro capítulo 2 en el versículo 17. Puedes tú ir examinando tu vida, no sea que sea de esta manera también. ¿Cómo es una persona que fue en algún momento salva y ahora no lo es? Estos son fuentes sin agua, dice la Escritura, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y aquí está hablando de aquellos que fueron salvos y que posteriormente negaron al Señor que los rescató. Y ahora son fuentes sin agua. ¿Cómo es una fuente? Yo te decía hace rato. Te puedes ir a cualquier lugar, al centro, y ves las fuentes que están ahí fluyendo de agua. Pero ¿cómo es una fuente sin agua? Una fuente sin agua, para entender, te deja entender que en algún momento hubo agua, ¿verdad? Que en algún momento el agua fluía y brotaba de ese lugar, pero que ya no hay nada, que es únicamente un monumento muerto, seco. ¿Y qué fea es una fuente sin agua, verdad? Si te acuerdas, ahí en el centro había una fuente que ni servía, y pues estaba ahí, pero únicamente era un estorbo ahí.
Pero qué hermosas son las fuentes que tienen agua. Traen vida. Y escuchas cómo corre el agua y qué hermoso, bendice, tranquiliza a muchos, desestresa a muchos. Es de bendición. Y en el tiempo en el cual estamos aquí nosotros leyendo la Escritura, una fuente era un lugar donde la gente podía descansar. Era un lugar donde la gente podía tener un reposo. Era un lugar de mucha bendición el tener una fuente. No eran imitaciones como estas que ahora tienen una bombita abajo y están dando vueltas el agua. No, brotaba agua de ese lugar, era un manantial. Y había gente que venía desde muy lejos a tomar el agua de ahí y se la llevaba hasta su casa. Era una bendición. Pero ¿cómo es una fuente sin agua? Pues un lugar que ya nadie visita, un lugar que se vuelve desolado, un lugar que se vuelve vacío y seco. ¿Te acuerdas que Jesús mismo le dijo a aquella mujer de Samaria: mujer, si yo te diere de esta agua, mira, dentro de ti van a correr ríos de agua viva y tu vida va a ser como una fuente continua, que brota agua. Pero esa fuente ya no brota agua. Son fuentes sin agua, es decir, están secos. Y ve analizando tu vida es de esa manera. Mira qué dice Judas 12, por ejemplo, en la parte B del versículo. Judas 12 es únicamente un capítulo, está casi hasta el final de la Escritura, antes de Apocalipsis. Judas 12, tomando la misma idea de Pedro, Judas habla también de aquellos que negaron al Señor Jesús. Y dice la Escritura que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo es una nube sin agua? No sé si a ti te ha tocado que de repente sales en la tarde y ves las nubes que están ahí y dices, ¡ay, va a llover! Y ves las nubes que están grandes y de color negro y se van acercando y con viento y dices, ¡ay, va a llover, va a llover! Pero de repente llega la nube y ni una gota de agua. Imagínate cómo es para un campesino que probablemente han pasado muchos días y está en espera de que venga el agua para que su campo reverdezca. Y de repente ve la nube que está ahí muy grande y muy gorda y se va acercando y dice, va a llover, va a haber bendición de parte de Dios. Y se va acercando la nube y ni una sola gota. ¿Cómo es esa nube? ¿Para qué sirve? Para nada, ¿verdad? Es simplemente una nube. Así son aquellos que tuvieron una vez a Cristo y han perdido su salvación. Dan la finta como que va a haber bendición. Dan la finta como que son de veras, pero no tienen agua. Y dice que son árboles otoñales. En otoño ve y busca fruto en un árbol y ¿qué va a haber? Puras hojas, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Amigo, hermano, es importante que nosotros analicemos nuestra vida con esto. Que veamos cómo estamos nosotros delante de Dios. Otra característica de aquellos que tuvieron la salvación y que ahora ya no lo tienen, viven para agradarse a sí mismos. No hay sacrificio alguno. Viven en sus propios deleites. ¿Sabes cuál fue el mandamiento de Dios para nuestras vidas? Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Que vayas midiendo el agua, como dicen. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para tener una vida reposada y tranquila. Para vivir sin ningún inconveniente. Para no tener problemas. Para eso fuimos llamados. No, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y actualmente estamos viviendo un cristianismo que no quiere negarse a sí mismo, que no quiere seguir las pisadas de Cristo, sino que es cómoda, que dice, no, ser cristiano es únicamente ir a la reunión cada 8 días, sentarme en la silla, escuchar un sermón aburrido e irme a mi casa. Y se acabó el cristianismo. Pero el cristianismo es una vida de acción, porque Cristo padeció por nosotros. Ve la Escritura. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Bendecía, le hablaba a otros, amaba a unos, reprendía a otros. Y mira, por causa de ello, Él padeció. Y Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El viernes un hermano se acercaba y me decía, hermano, yo he estado orando y he estado pidiéndole a Dios por la iglesia y por muchos, y aún por las reuniones de domingo, me decía. Dice, pero yo me he dado cuenta de una cosa. Cristo me ha revelado una cosa,
que muchos aborrecen la cruz de Cristo. Y no es de que digan, yo la aborrezco, o yo no quiero seguir a Cristo, no, con las actitudes. Aborreces la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces has estado dispuesto a ayunar 1 o 2 días? Y mira, hay gente que ni siquiera eso, que les hablan de ayuno y se asustan. Ay, no, ¿cómo crees? No, mi estómago, mi gastritis, mi esto, mi otro. Y no están dispuestos a pagar el precio. Únicamente con un ayuno, es un ejemplo. Un ayuno. ¿Cuántos ni siquiera están dispuestos a dejar su propio pecado? Porque aman la comodidad, porque aborrecen la cruz de Cristo, porque con los labios dicen, Jesús te amo, te necesito, Jesús ayúdame. Pero no estás dispuesto a padecer ni siquiera la más mínima parte. Y para eso nos llamó Cristo, para que sigamos sus pisadas. Si yo preguntara aquí y dijera, ¿están ustedes dispuestos a seguir a Cristo? Seguramente muchos dirían sí, y qué bueno. Pero es importante que se analice cada uno en su propio corazón. Muchos se han vuelto aborrecedores de la cruz de Cristo y se han acomodado, como te comento. Únicamente diciendo, voy a la reunión, hago esto, hago aquello, pero sin que me cueste nada. Y este hermano me decía algo que es muy, muy importante. Y sinceramente a mí también me hizo pensar. Y me decía, hermano, la oración que no cuesta es una oración que no te bendice y que no es contestada. Y yo decía, ¿por qué, hermano? Y decía él, cuando una persona va a orar, mira, cómodamente, a lo mejor buscando un horario adecuado, que no haya interrupción, y es bueno. Pero decía, hermano, yo me he estado levantando a orar a las 2 de la mañana. Él me decía, Jesús me ha estado levantando a las 2 de la mañana a orar. Dice, hermano, con mucho sueño, pero vieras cómo Dios me ha bendecido. Vieras cómo se me pasa el tiempo. A las 4 de la mañana ya son 6 de la mañana. Yo pienso que ya han pasado 15, 20 minutos. Y he visto la contestación de Dios a mi vida. Y me decía, pero somos cómodos. Y queremos orar a las 10 de la mañana, ya que desayunamos, estamos despabilados. Decía, hermano, la oración que no cuesta, oración que no bendice y no es contestada. Ve a Cristo. ¿En qué momentos Él se iba a orar? Estaba a punto de ir a la cruz y estaba allí en el Getsemaní. ¿Y no era el mejor lugar para orar? ¿Y no era ni la mejor hora para orar? ¿Y no era el mejor momento para orar? Estaban a punto de aprenderlo. Y dice la Escritura que estaba en una grande angustia, de forma que dice que corrían como grandes gotas de sangre. ¿Y sabes qué dice posteriormente la Escritura? Que fue oído por causa de su temor reverente. Pero hemos sido cómodos. Hemos sido cómodos. ¿Tu vida está seca, está vacía? ¿Te agradas a ti mismo? ¿No tienes poder para vencer el pecado? Son signos de que ya la salvación no está en tu vida. Ya no vives continuamente con la gratitud hacia Dios. No vives continuamente para agradarle a Él. Has perdido la salvación. Y eso dice la Escritura. Ejemplos de personas que perdieron la salvación, David mismo. Mira, David, dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Eso dice, ¿verdad? Imagínate un hombre conforme al corazón de Jehová. Te pregunto, ¿tú tienes un corazón conforme al de Jehová? Este hombre sí lo tenía. Era un hombre que vivía continuamente agradando a Dios. Si te das cuenta, la mayoría de los salmos que fueron escritos por él, qué hermosas palabras, de qué bendición han sido. Muchas de ellas profecías, muchas de ellas historias, muchas de ellas nos han sido de bendición. Pero aún David se descuidó. Y un día dice la Escritura que mientras los reyes andaban en la guerra, él era el único rey que no había salido a la guerra. Y andaba, dice que después de levantarse, por el terrado de su casa, tranquilo, sabiendo que estaban allá Abner y alguno de los siervos ahí peleando por el rey, pero paseándose él por el terrado, y vio una mujer y la codició. Y la historia dice que él tomó a aquella mujer, era Betsabé, esposa de uno de los soldados que le eran muy fieles, de Urías. Manda a llamar a Urías, pero para esto este hombre ya la había tomado, esa mujer, y mata a Urías de forma perversa para poderse quedar con su mujer. ¡Qué hombre tan impío! ¿Tú podrías pensar, ese hombre tenía un corazón conforme al de Jehová? Yo digo que no. En ese momento tenía un corazón del peor de los impíos. Se descuidó. Descuidó aquella salvación tan grande que Dios le había dado. Y mira,
se deslizó fácilmente. Y tal vez me podrás decir, pero hermano, pero después Dios lo restauró. Sí, pero su vida ya no fue la misma. Estuvo a punto de morir. Fue perseguido por su propio hijo. Uno de sus hijos viola a su propia hermana. Estuvo a punto de perder el reino. Perdió mucha gente. O sea, imagínate todo lo que aconteció este hombre. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 22. Espero que esto te lleve a reflexionar acerca de tu propia vida. Y esta es una palabra muy fuerte que dice el apóstol Pedro. O sea, fíjate qué es lo que dice. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué palabra tan dura, ¿verdad? O sea, no les está diciendo, ay, pobrecitos, mira, sí, les venció el pecado. No, así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, vuelven a lo mismo de donde Dios lo rescató. Vuelven a lo mismo. Y mira, la experiencia nos ha mostrado, por ejemplo, que si una persona es alcohólica y deja de ver a Cristo y pierde su salvación, vuelve al mismo punto y aún es peor. Si una persona es iracunda, vuelve al mismo punto y después es peor. ¿Así es tu vida? ¿Esa es tu condición? ¿Esa es la actitud en la que estás el día de hoy? Por ello es que Dios nos ministra y nos advierte que la salvación se puede perder. ¿Qué se puede hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer si mi vida es de esta manera? Mira, Dios nos ha estado ministrando a través de estos hermanos la siguiente palabra, si esta es tu condición. Joel capítulo 2, en el versículo 12. Si esta es tu condición, esta palabra es para ti. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Si tu condición ha sido de que yo antes era salvo, hermano, pero ahora ya no tengo nada en mi vida, lo he perdido todo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si esta es tu condición, tienes que arrepentirte. No rasgando tus vestidos ni diciendo, hermano, ya estoy arrepentido. No, rasga tu corazón. Analiza cómo está tu vida y conviértete y vuélvete a los primeros caminos, a los primeros pasos, haciendo los primeros frutos dignos de arrepentimiento. Hacia allá nos quiere llevar Dios. Pero fíjate lo que posteriormente dice. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Es decir, si tú haces esto, mira, ya no nos toca a nosotros decir si Dios te perdona o no te quiere perdonar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios del mal que está determinado para ti o para mí? Pero la palabra es clara. Eso no nos corresponde a nosotros. Lo que corresponde a ti es que rasgues tu corazón. Es que te conviertas a Jehová. No pienses que esta palabra es para alguien que no vino a la reunión. Medita en tu vida y ve si es lo que Dios quiere para ti. ¿Quién sabe si esta es la última oportunidad para muchos? La Escritura nos habla de un pueblo, Israel, el cual Dios lo sacó de Egipto con la idea de meterlo a aquella tierra prometida, a Canaán. Y dice la Escritura que ellos, más o menos calculando el tiempo, más o menos en 2 meses, ellos ya tenían que estar conquistando la tierra y estar comiendo de los frutos de aquel lugar. Pero ¿sabes cuánto tardaron? Más de 40 años. ¿Por qué? ¿Que era tan largo el camino? No, Dios no se agradó de ellos, porque ellos tenían esta actitud. Ellos que vieron grandes maravillas, mira, fueron desechados. Esaú, que tuvo la oportunidad de ser salvo, lo procuró con lágrimas, pero no alcanzó, no hubo oportunidad para él. Saúl tampoco. Dios nos deja ver algunos ejemplos donde Dios tuvo misericordia. David, ya te comenté uno de ellos, y también Pedro. Pero no podemos ahí justificar y decir que para todos es lo mismo. Hermanos, amigos, de muchas personas que han dejado de ver a Cristo, son muchas. De las que han regresado, no sé cuántas. 1, 2 a lo mucho. Pero duele mucho que Dios te trate. Cuando una persona deja a Cristo, duele mucho. Y mira, muchas veces Dios en su misericordia trae juicios, trae enfermedad, trae escasez, trae muchas cosas.
Si esta es tu condición, tienes que arrepentirte. Si esa es tu condición, tienes que arrepentirte. La tercera condición, no he sido salvo. No he alcanzado mi salvación, pues Dios quiere ayudarte y te quiere hacer libre del pecado. Hermano, no tengo poder para vencer el pecado, vivo en maldad. Tienes que arrepentirte también. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios por todo lo que has hecho con todas tus fuerzas. Tienes que darte cuenta que le has ofendido con tu actitud, algunos de ustedes con el supuesto cristianismo. Y es lo que tienes que hacer. Vamos a leer nuevamente el versículo que leímos al principio, Hebreos 2:1. Ahora sí vamos a poder comprender un poco más lo que Cristo nos quiere dar a entender aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Esaú, Saúl, la generación de Noé, etcétera, etcétera. Amado amigo, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros? La Escritura dice que aquellos que descuidan una salvación tan grande, pues no queda para muchos de ellos más que una horrenda expectación de juicio, dice la Escritura. Pero si Cristo nos los está hablando es porque nos está advirtiendo. Y si tu actitud ha sido de que fui salvo, pero ahora ya no lo soy, Dios quiere que te arrepientas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mira, si esos hombres de los cuales yo te platicaba al inicio de la reunión, de la predicación, esos hombres que tuvieron mucho dinero y que ahora pues ellos se lamentan, ellos platican tal vez su experiencia diciendo que pues por descuidarse, por no ser diligente con lo que tenían en su mano, pues ellos fueron a la ruina, humanamente hablando. Y algunos de ellos, mientras yo leía ayer algunos testimonios, algunos de ellos decían, si yo tuviera la oportunidad nuevamente de tener dinero de esa forma, esa cantidad, esa suma tan grande, yo tendría mucha precaución de cuidarlo bien. Imagínate si eso se hace humanamente, teniendo dinero que finalmente no sirve para mucho, digo espiritualmente hablando, con dinero no podemos comprar nada. Imagínate con ese regalo tan grande que Dios te ha dado, que es la salvación. Imagínate con ese regalo, ese don tan grande que Cristo quiere darles a algunos, que no son ni 100 ni 200 millones de X cantidad, sino la salvación y la promesa de una vida eterna. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? ¿Cómo? Hermano, es tiempo de temer, pero si tú ya la has perdido, es tiempo de llorar, es tiempo de que rasgues tu corazón. Si tú no tienes la salvación, es tiempo también de que tú te arrepientas delante de Dios. Señor, te agradecemos mucho, Dios, por tu palabra, Señor, porque nos previenes, Señor, y nos hablas, Señor, de que debemos de cuidar con mucha diligencia nuestra salvación, Dios. Gracias porque nos has dejado la Escritura, Dios. Y en ella hay muchos testimonios, Dios, de gente que despreció, menospreció, Dios, lo que tú le habías dado. Pero también, Señor, hay varios testimonios de muchos que permanecieron, Dios, y que tú les diste grandes victorias, Señor. Que el día de hoy, Señor amado, pueda haber muchas personas así, Dios, con la actitud de querer guardar lo que tú has dado, Señor, de alcanzarlo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Amén, Señor.